Elsa. Vamos al próximo tema, que es un tema que... hay una pregunta más, perdón. Tenemos una más, Doc. Sí, una consulta más en la tarde de hoy. Es la de Antonio. Dice, tengo los pechos muy grandes y me da mucha vergüenza sacarme la remera en verano. ¿Puede ser cáncer de mama o es solo una cuestión estética? Pregunta Antonio. Antonio, muy buena pregunta. Hoy Tati Sininger vino acá a hablar con nosotros sobre este tema. Y haces una pregunta muy interesante, que es la diferencia de, che, ¿tengo mamas grandes o puedo llegar a tener un cáncer de mama? De eso vamos a hablar ahora con Tati, que es una médica cirujana y tiene en su currículum, como todos los que venido acá, ella es parte del staff de médicos de familia. Trajiste un tema muy interesante, Tati, Sí. porque pocas veces lo vi hablar en televisión, el tema de que mamas grandes en los hombres. Algo muy bueno de esa pregunta de recién es que llegamos al punto en que un hombre se lo cuestione. Está ¿Puedo buenísimo. tener cáncer de mama? Digamos, eso habla de la evolución que logramos en la patología mamaria. Así que sí. Porque puede tenerlo. Porque sí, por supuesto. 1 de cada 100 hombres puede desarrollar cáncer de mama. ¿Pero es en una mama o en dos mamas? Él lo puede decir, ¿viste? Él está diciendo que tiene las dos mamas grandes. Bien, la ginecomastia, en el 80% de los casos, digamos, el agrandamiento de la glándula mamaria, en la mayoría de los hombres es bilateral. Eso no quita que hay un 20% de hombres que la presentan el desarrollo excesivo en un solo lado, lo cual genera muchas veces un disconfort aún mayor, ¿sí? Porque la asimetría le está sumando también otro problema en lo que le devuelve el espejo, en lo que le devuelve la sociedad y en lo que él ve de sí mismo. Para vestirse es muy complejo. Yo te contaba realmente, ¿no? Que cuando éramos jóvenes en la secundaria había uno de mis compañeros que tenía las mamas grandes y ponerse una remera era una tortura. Es que sí, a ver, lo que uno tiene que entender es que, que esta patología, porque es una patología en sí mismo, ya es difícil para el que la transita. Imaginemos si a eso le sumamos la condena social, que gracias a Dios hoy casi se está erradicando, donde el bullying pasó a tener un protagonismo tan grande que hace que ya nos cuidemos de lo que decimos y cuidemos cuando escuchamos que se le dice algo a alguien. Pero bueno, la realidad es que muchos hombres durante toda su vida, principalmente en los años pasados, fueron víctimas también de, de este tipo de agresiones, donde ya de por sí para ellos mismos ya significaba un problema. ¿Sí? Entonces lo que lograban era que el problema sea aún mayor. ¿Sí? ¿Por qué crecen? Bien. Hay diferentes causas, acá hablamos de lo que llaman causas fisiológicas. ¿Qué fisiológicas? Que acompañan el crecimiento. Cuando los niños nacen, habitualmente tienen un desarrollo pequeño de los senos y eso se debe al pasaje de estrógenos de la madre durante el embarazo. Entonces los bebés durante las primeras semanas de vida pueden tener este agrandamiento mamario. ¿Qué es lo importante de esto? Que nos ayuda a entender por qué las mamas se agrandan. Por los estrógenos. Son las hormonas femeninas que obviamente durante la vida intrauterina el bebé está en contacto con las hormonas maternas. Es una forma de ginecomastia muy transitoria, pero bueno, estaba bueno mencionarla porque tiene una explicación. Después llegamos a la pubertad. Sí, la pubertad es como la edad bisagra. Los adolescentes. Los adolescentes. Generalmente esta fase puberal en los hombres se da entre los 12 a los 14 años y suele, en el pico hormonal, en ese estallido, aparecer una ginecomastia. ¿Qué tema para los adolescentes? Terrible. Sí, además de todos los cambios, donde el cuerpo empieza a masculinizarse, el hecho de tener una ginecomastia va un poco en contra de esa lectura y de su esperado. Y acá empieza el primer impacto emocional. ¿Qué tenemos que saber? Que la ginecomastia puberal a menudo es reversible. ¿Sí? Es importante esto, si vos tenés un adolescente que tiene mamas grandes, lo que está diciendo a ti es que esto puede revertir, que no te preocupes, que puede revertir. Sí, generalmente después del pico del desarrollo hay 12, 14, 18 meses donde nosotros vemos que eso empieza como a retrogradar, ¿sí? Empieza como a normalizarse, porque muchas veces lo que sucede es que las mamas crecieron más rápido que el resto del cuerpo. Claro. Entonces después el crecimiento continúa y todo se armoniza. Y luego tenemos la fase senil, donde esto sí es más habitual encontrarnos en el día a día, donde vemos hombres a partir de los 45 años que empiezan a desarrollar un aumento mamario. ¿A qué se debe este aumento? Si bien hay un tenor hormonal, principalmente dado a la baja de testosterona, que va decreyendo un poco la producción de hormona masculina, también hay un aumento de la distribución de la adiposidad en las mamas, donde esto no es una ginecomastia real, sino más bien es una lipomastia. Son unas mamas llenas de grasa. con alto contenido graso.
¿sí? Y ahí, si baja de peso, ¿sabes si de Sí, retrograda? se baja de peso y las mamas pueden disminuir de tamaño. No obstante, no es un tejido graso puro, es una mezcla de un tejido graso con un tejido glandular. ¿Qué quiero decir? Que a veces es reticente a la baja de peso. Si no responde al descenso de peso como puede responder el resto del organismo. Y después llegamos a la causa idiopática, que es el famoso ¿Qué es porque idiopática? sí. No Porque sigue, tiene sí. causa. Perfecto, no tenemos causa. Pero para nosotros decir, esta ginecomastia es porque sí, tenemos que haber descartado anteriormente todas las posibles causas patológicas. Vos sabés que vos estás en casa y decís, bueno, estamos hablando de mamas de hombres. Mamas de hombres. Pocas veces en la televisión, nunca lo vi en la televisión argentina, que se hable de mamas de hombres. La realidad es que es importante. ¿Existe el cáncer de mama en hombres? Sí, existe. 1 en 100, dijo ella. Sí, que no es poco. No es poco, pero No es existe. poco. Así que hay que estar atento a bultos, a tamaños. Y vamos a hablar un poco de vista, punto de vista estético, pero también desde un punto de vista de todo de salud. Pero que prevenir un cáncer de mama en hombres es realmente importante. Sí, a ver, se trata del contorno corporal. Es lo que un hombre espera que le devuelva al espejo de una manera saludable y armónica con el resto de sus estructuras. No se trata de cómo me veo lindo, me veo feo. No es algo estético, Vení, sino más vamos bien atrás, que es se una te ve cuestión de bien. confort. Vamos atrás. Atrás. Vamos a seguir las placas acá, ahí. Bien. Acá. Ahí la tenés, fíjate. Después, causas que son patológicas. Causas patológicas. A ver, ¿qué puede andar mal que en nosotros genere un agrandamiento mamario? Bueno, tenemos las causas hormonales. Como bien dijimos, las hormonas pueden ser no solamente las hormonas que determinan el sexo, digamos, las hormonas, los estrógenos o la testosterona, sino trastornos en su producción o enfermedades tan frecuentes como la tiroides. Tanto el hiper como el hipotiroidismo Mirá vos. pueden contribuir a un aumento de las mamas. Después tenemos causas sistémicas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades gonadales de los propios órganos sexuales Los que pueden... testiculares. Claro. Por eso todo paciente, cuando se lo está evaluando por una ginecomastia, se lo evalúa de forma conjunta con una ecografía testicular. ¿Sabés qué me llama? Te repreguntaría lo siguiente. ¿Cuándo es una mama grande? Cuando le moleste. Cuando le moleste, digamos, si esa persona dice, independientemente de la edad que tenga, si es chico, de repente vio que sus mamas aumentaron de tamaño. Y acá tenemos que considerar la posibilidad de que sea puberal, ¿sí? Pero si ya transcurrió una determinada cantidad de tiempo y ese hombre o ese niño se compara con el resto Y o no se lo ve a ve. sí mismo y ve que hay algo que posiblemente lo alerta, no hay nada como las alertas propias. Estás en casa, pensás que tenés las más grandes. Vos, tu marido, tu hijo, tu nieto. ¿A quién consulta? Hay que consultar al médico de cabecera, ya sea al pediatra, al médico clínico. Lo que no hay que hacer es ocultarse. Porque ¿qué es lo habitual? Que no se saquen la remera estos hombres. Es muy común, no tengo calor. No, a mí no me gusta la playa. No, yo no me meto a la pile, no. Entonces, que es súper válido, ¿sí? Pero tenemos que saber que esto no es algo que nosotros podamos evitar. También un poco te discrimina porque pues, es ginecomastia, es mujer y mama, ¿no? La asociación. O sea que tendría que haber un término para el hombre. Claro, es como una mama ginecológica, es una mama femenina, Claro. es la feminización de un tórax. Es la feminización de un hombre, digamos. Claro. A ver, lo que nosotros tenemos que conseguir con esto es, primero, alertar. ¿Puede haber causas patológicas que conduzcan al desarrollo de una ginecomastia? Sí, son las menos. Pero ese porcentaje muy pequeñito, para el que le toca es el 100%. Ahora hay lo que ha pasado en los últimos años, yo hace 20 años en la medicina no lo veía, que es el tema del cambio de sexo y la hormonización. Exactamente, bueno, esto es un... Un día lo tenemos a tocar. Es un terreno muy ya no tenemos grande. tiempo, pero es un gran tema ese, ¿no? Es un terreno muy grande donde todavía se necesitan mucho más estudios metodológicamente válidos para determinar cuál es el seguimiento que tienen que tener estos pacientes. A ver, para ponerlo en claro, esto se trata de la feminización del tórax. Digamos, son pacientes que están en una transición hacia el género deseado, para lo cual toman hormonas femeninas. O sea, que a mí como médico grande ya, no viejo, grande, me cuesta un poco entender un poco el concepto de hormonización y la edad que pueden decidirlo, ¿no? No hay edad para la decisión, hay simplemente una sensación de bienestar en un determinado género y hay un equipo multidisciplinario
Te saqué de tema, te pido No, disculpas. no, si pero te- me parece que, digamos, cuando uno feminiza un tórax, lo está transformando en una ginecomastia. Entonces, la lectura es perfecta, digamos, es justamente eso lo que hacemos. Cuando uno busca feminizar un tórax, lo que está haciendo es oponerse a la testosterona, digamos, con antiandrógenos, es oponerse a las hormonas masculinas y aportar estrógenos, aportar hormonas femeninas y lograr esa hiperplasia, esa hipertrofia mamaria, ese botoncito mamario que todos los hombres tienen a nivel retroareolar, hacerlo crecer a su máxima potencia y de esa manera generar una ginecomastia hormonal, ¿sí? Entonces es completamente válido. ¿Qué es lo importante acá? Que esos pacientes tienen que tener un control mamario con un régimen de screening igual que la mujer. Pará, es importante lo que me estás diciendo porque yo no lo sabía y tal vez vos no. O sea que si vos sos un hombre que querés tener mamas grandes y yo te hago una hormonización. Pará, pero el razonamiento, pasás a ser una mujer, tenés que hacerte el chequeo exactamente igual que la mujer. Claro, todo depende del tiempo de terapia hormonal que ese paciente reciba. Bueno, eso pero bueno, datazo ese. claro, justamente acá todavía faltan, como dije, un montón de estudios multidisciplinarios que nos permitan determinar cuál es el seguimiento estricto de estos pacientes. Maroto, nos quedó este tema, perdón, pero nos quedó un tema muy importante. ¿Eh? Es grande, sí. Es muy grande, muy grande, muy grande. Pero la realidad sí, es, lo merecen, sí. Sí, lo merece porque, vuelvo a repetir para entender, soy hombre, me siento mujer, quiero tener mamas, me hormonizo y tengo que ir al ginecólogo. Hay un equipo multidisciplinario hoy en día desarrollado entre médicos clínicos, endocrinólogos, cirujanos, abocados específicamente a este proceso, porque es un proceso muy largo que requiere de un montón de situaciones que son relativamente nuevas. Sí, claro. Y tenemos que estar a la altura de esas situaciones. Me imagino que trabajan endocrinólogos. Exactamente, es un equipo enorme. Es un equipo enorme. Obesidad y fármacos y drogas, es un tema que me lo dejaste pendiente. Bien, bueno, la obesidad justamente habla de esto, es la lipomastia, es el excesivo crecimiento de las células grasas en la mama, que generalmente sí es una ginecomastia que se presenta en un contexto de obesidad, digamos, donde hay muchas zonas de acumulación grasa. Y después atenti con lo que son fármacos y drogas, porque hay un montón, digamos, el alcohol, por ejemplo, va de la mano de la ginecomastia, la marihuana, las anfetaminas, muchos antidepresivos, ¿sí? Entonces hay muchas drogas que incluso algunas veces son de uso bastante frecuente y nos lleva a una ginecomastia. Mirá vos, y ahí tenés... Bien, acá tengo 3 tipos de ginecomastia. La ginecomastia nos gusta, como todo, nosotros clasificarlo Mamas en grandes grados. en hombre, mamas grandes en hombre. Está el graf, mamas grandes, está perfecto. ¿Esto puede pasar en cualquier momento? ¿Le puede pasar En al cualquier hombre? momento, digamos, hay mayor tendencia, como dijimos antes, durante la pubertad Sí. y después en la vida adulta, pero sí, Pero puede se ocurrir le en puede cualquier desarrollar momento. en cualquier momento. Pero habitualmente es algo que si se presentó en la pubertad Sí. y ya de alguna manera no se retrogradó, queda estable, es ya a largo plazo. Bien, acá tenemos los 3 niveles de ginecomastia, que esto a nosotros nos gusta categorizar todo porque también nos habilita a poder explicar mejor los tratamientos, ¿sí? Tenemos 3 grados donde nosotros lo que vemos es, en un grado 1, que es la primera imagen, vemos como un botoncito mamario, ¿sí? Una mama más cónica, que no hay un exceso de piel, sino que hay bien un agrandamiento de la mama bien retroareolar, atrás de la areolita y el pezón. Claro. Acá en el segundo grado, que es el paciente del medio, ya vemos que hay una mama que el pezón ya empieza a descender, ¿sí? Ya empieza a estirarse la piel y finalmente tenemos un grado 3 donde ya tenemos hasta el surco mamario dibujado, ¿sí? Donde tenemos... ¿Cuál es el surco mamario? El surco mamario es justamente la línea que divide el tórax del abdomen, ¿sí? En las mujeres es bien categórico, en los hombres no. Lo que nosotros tenemos en el hombre, la división está dada por el músculo pectoral. Nosotros tenemos un músculo que arma el borde inferior y es lo que se dibuja y es lo que los hombres que quizás hipertrofian su músculo por la actividad física lo tienen más dibujado, pero no es el surco mamario, no es la pendulez del tejido mamario. Acá tienen que consultar en los 3 casos. Siempre, siempre hay que consultar. ¿Por qué? Para descartar las causas patológicas, ¿sí? Estos 3 pacientes tienen un tipo de resolución. Si lo desean, una vez descartado todo tipo de patología que la pueda generar, de operarse, ¿sí? ¿Tienen que operarse? No, en absoluto. Estéticamente solamente. No es una patología que
diga necesito sacarme la mama. Pero atención, paciente con ginecomastia que decida no operarse, tiene que saber que ahí hay una glándula mamaria. Por ende, tiene que estar atento a lo que es el cáncer de mama. Volvemos a repetir que es un tema, un concepto importantísimo. Si vos tenés esto y no te querés operar, tenés mamás grandes, no te operes. Pero si lo tenés y no te querés operar, tenés que estar atento al cáncer de mama. Y si te querés operar, la llamás a Tati. Y es así la cosa. Es así. ¿Operaste de esto? Sí, bastante. Se operan muchísimos pacientes con ginecomastia. Hoy en día, por suerte, la gente tiene mucha más curiosidad y menos miedo de preguntar. Y hay mayor acceso a la información. ¿Qué sacas, grasa? Depende. Hay dos tipos de técnicas o técnicas combinadas que se llaman. Una es hacer lo que se llama una adenectomía, sacar la glándula, ¿sí? Que se hace una cicatriz que es una sonrisita abajo de la areola. Paciente 1, digamos, sería candidato a esa cirugía. Se hace una incisión chiquitita abajo de la areola, se saca la glándula y se cierra. Paciente 2 no alcanzaría con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que sacar piel, ¿sí? También porque es necesario lograr la retracción cutánea. Entonces, en ese caso, la cicatriz es un poquito más grande y es todo alrededor de la areola, no nada más la sonrisita por debajo. Paciente número 3, ya necesitamos lipoaspirar también, ¿sí? Porque son pacientes que a menudo no presentan únicamente glándulas, sino también el contenido graso. ¿Lo dejás así? Se hace, digamos, cada cirugía involucra a la anterior. Acá también se haría la cicatriz alrededor de la areola, más la lipo. Qué maravilla. Hay un 3D, ¿no? A ver, hay un 3D. ¿Vos lo viste esto? Sí. Sí. A ver. A ver, vamos a explicar. Muy interesante para que vos lo veas en casa, ¿no? Ahí tenés, andá explicándomelo. Bueno, pero mirá. acá es típicamente lo que descubre el hombre. Vemos ese surco, ¿sí? Que empieza a aparecer, que normalmente uno no ve el surco, sino que lo que ve es el músculo, ¿sí? Cuando el contenido adiposo o glandular comienza a crecer, el hombre deja de ver su músculo pectoral. Entonces, ¿cuál es el primer camino? El primer camino es, muchas veces dicen, a ver, voy a bajar de peso, si esto es grasita. O voy al gimnasio y me hipertrofio, hago mucho pectoral y lo empiezo a trabajar. Muchas veces, si lo que teníamos era una lipomastia, si lo que teníamos era grasita, lo resolvimos. Pero cuando ya el contenido glandular está presente, acá tenemos la areola, la glándula, la grasa, el pectoral y esos puntitos que se ven es la parrilla costal, son las costillas, ¿sí? Normalmente el hombre tiene el tejido graso en inmediato contacto con la areola y el pezón, que tiene unos conductitos residuales por detrás, ¿sí? Y no generan ni síntomas ni abultamiento. Claridad, avancemos. Ahí termina, creo que está perfecto, ¿no? Bueno, ahí está. Y ahí vemos la fase de crecimiento, que esto a menudo ocurre en la pubertad de forma lentamente progresiva, ¿sí? Está bien. Que el impacto emocional es enorme también. Tiene un impacto emocional enorme, enorme. Ese impacto emocional, como es mi palabra preferida, hay que capitalizarlo para consultar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se termina poniendo en un agujero negro del cual genera un montón de restricciones en su vida cotidiana y la resolución es posible, es segura y muchas veces en el estudio encontramos alguna patología que amerita ser resuelta. Estimada, espectacular. Te agradezco toda la presencia de todo el año. Un placer total. El viernes es la despedida de médico de familia. Si no operás, si no tenés tiempo, te esperamos por acá. El viernes, operás. ¿Dónde te buscan? En Instagram, DRA Siniger. DRA Siniger. Gracias. Un placer. Nos vemos. Algún día nos vemos.